Presidente, Espera un momento, ¿tú eres de? pregunta, ¿qué nos puede decir acerca de Hábitat 3? ¿Qué significa para el Ecuador? Obviamente, ya mencionó que es importante. Obviamente es un gran honor para cualquier país ser sede de una conferencia no solo importante, yo diría histórica. El primer país fue Canadá hace 40 años, en Vancouver, luego Estambul, Turquía, hace 20 y ahora Ecuador. Entonces creo que se van a discutir temas muy importantes. La humanidad se ha urbanizado, tenemos que construir mejores ciudades, tenemos que pensar en un nuevo modo de vida que sea sostenible y modo de vida en las ciudades. Todo eso vamos a discutir en esta conferencia. El rol de los gobiernos locales. Yo soy presidente del gobierno central. Podemos hacer ciertas cosas, carreteras, puertos, aeropuertos, pero espacios verdes, servicios públicos, agua potable, alcantarillado, ciudades inclusivas. Eso es sobre todo responsabilidad de los gobiernos locales. ¿Qué expectativa tiene por el proceso de Colombia que está cogiendo Ecuador? Mucha esperanza. Yo creo que lo que está pasando en Colombia es de las mejores noticias de las últimas décadas. Juan Manuel Santos está haciendo una labor histórica y él sabe, y el pueblo colombiano sabe, que puede contar con nosotros para lo que podamos servir a Colombia. En este caso, las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, será en Ecuador y por supuesto para nosotros es un gusto poder ser útiles a Colombia. Presidente, ¿qué piensa acerca de la decisión del Tribunal de Venezuela de cancelar lo que había pasado del Congreso, que no se haga la liberación de los presos políticos? Mire, no acostumbro comentar sobre asuntos internos de los diferentes países, pero yo sí le quiero decir algo muy objetivo. O sea, se trastornan todas las cosas, ¿no? De repente se llama preso político a cualquier político preso. En los estados de derecho se persiguen delitos, no personas. En Venezuela, hace 2 años, no solo que hubo un delito, hubo un crimen atroz, más de 40 muertos. Alguien debe ser responsable por eso. No es que se suicidaron. ¿Okay? Presidente, también vemos la situación económica en varios países de América Latina con la baja del petróleo. Sabemos que hay a lo mejor una posible reunión en Ecuador. ¿Qué se espera de esto en el nivel económico? Bueno, ya tuvimos la reunión en Ecuador con los ministros de energía de los países exportadores de América Latina, básicamente México, Colombia, Ecuador y Bolivia, que exporta un poco. Entonces, bueno, juntando todas esas exportaciones, todas esas reservas, lleva una cantidad bastante importante de petróleo a nivel mundial. Y básicamente fue para enviar el mensaje de respaldo a la reunión de los PEP y no PEP que se realizará el 17 de abril en Doha. Entonces esperamos que con las decisiones que se tomen en esa reunión se estabilice el mercado petrolero, porque un petróleo muy barato perjudica a todos. Obviamente nos perjudica a nosotros como exportadores de petróleo, pero por ejemplo ya se detuvieron las investigaciones para buscar fuentes energéticas alternativas. Es tan barato el combustible fósil que a nivel económico se continuará usando y eso significa más contaminación, más calentamiento global, etc. Además que claramente son insostenibles precios tan bajos del petróleo. Eso puede ser que en el futuro haya una reacción mucho más grande y los precios del petróleo suban a precios sin precedentes. Entonces no le conviene a nadie tener un precio de petróleo tan bajo. Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque usted sabe, no, lo que estamos pidiendo es que se entregue toda la información, porque usted sí sabe que tienen casi 1 año esos papeles, de julio del 2015, y lo que hicieron fue contratar periodistas enemigos de ciertos gobiernos, en nuestro caso, periodistas de Diario del Comercio, de Diario Universo, son opositores abiertos al gobierno, para buscar por todos lados lo que pudiera hacer daño al gobierno, y no encontramos absolutamente nada, lo cual demuestra que somos un gobierno honesto. Pero en todo caso, ahora sí exigimos que den toda la información para ver quién es quién. Así que debemos hacer una campaña mundial para que den toda la información, porque supuestamente esta lucha selectiva contra la corrupción solo tiene un nombre, más corrupción, y no puede ser tolerado. Además que hay que superar ese infantilismo. Privados, empresarios buenos, ¿no? Inocentes, así se demuestra lo contrario. Y autoridades públicas malvadas, corruptas, así demuestran lo contrario. A superar ya esos infantilismos. Esa es una estrategia de los grupos de poder para inmovilizar al poder legítimo, democrático, y que sean ellos los que continúen dominando nuestro país. No podemos caer en esa trampa. Presidente, una opinión presidenciales de Estados Unidos, presidente, ya que está aquí, su expectativa ante las próximas elecciones. Bueno, la mejor de la suerte al pueblo americano. Mi interés en las elecciones presidenciales norteamericanas es el mismo interés que tiene Estados Unidos en las elecciones presidenciales ecuatorianas.
¿Por qué debería ser diferente? ¿Alguna relación que cambie con América Latina? Mire, yo creo que América Latina ha cambiado muchísimo, es lo suficientemente soberana como para marchar por sus propios pies, como decía ese gran prócer uruguayo José Gervasio Artigas. Entonces le deseamos la mejor de la suerte al pueblo americano, pero nuestro destino depende de nuestras propias decisiones, no de las decisiones que tomen otros. ¿Cómo está afectando a América Latina la Perdóname. situación en Brasil? Bueno, obviamente Brasil es la mitad de América Latina, entonces la grave situación económica de Brasil afecta a todos somos socios comerciales de Brasil y afecta a los indicadores de la región, ¿no? Porque, por ejemplo, si Brasil decrece, es casi seguro que toda América Latina en promedio va a decrecer. Pero de una manera particular del caso de la presidenta Rousseff. Bueno, yo creo que esa es la politiquería. Miren, hoy puede ser Dilma, mañana puede ser otro, pero por el bien de las democracias, por el bien de nuestros pueblos, debemos rechazar esas estrategias, esas argucias. ¿Quién puede creer que Lula es un tipo corrupto? Alguien que fue betunero en su niñez, que tuvo que trabajar muy duro, dirigente obrero toda su vida, 4 veces candidato presidencial, 2 veces reelegido como presidente de Brasil. ¿Quién puede creer que es una persona corrupta? Pero como había el peligro de que se lance 9 candidatos, hay que acusarlo de corrupción. Y puede haber jueces incluso honestos, yo creo que también hay de los otros, pero incluso honestos, que no resisten la presión de la prensa y se prestan a esta jugarreta. Uno de los problemas que hemos tratado a nivel mundial es ese poder mediático, sin límites, sin contrapesos, que quiere judicializar hasta la política. De alguna manera Ecuador llevará a Hábitat 3 el tema del impacto de las transnacionales en el medio ambiente. Sí, por supuesto hay que tratar eso, el impacto de las transnacionales en los derechos humanos, porque ese es otro infantilismo en la CIDH, ¿no? Solo los estados son malvados. Yo no sé, es una nueva teoría, ¿no? Por arte de magia uno puede ser la mejor persona en su vida privada, que comete el error de ganar una elección y se vuelve en malvado, se vuelve en sospechoso. Hay que superar esos infantilismos, por favor. Pero en todo caso, algo análogo a nivel de estados. El Estado es el malo, ¿no? El poder político es el único que atenta contra derechos humanos y todo el resto es bueno. Por favor, cualquier poder puede atentar contra los derechos humanos. ¿O acaso el poder económico no lo puede hacer? Una transnacional que niega una medicina que probablemente le cuesta producir la cápsula 10 centavos, pero para recuperar su inversión en investigación la cobra $500. Esa es la diferencia entre la vida y la muerte por una persona. ¿Acaso eso no es un atentado contra los derechos humanos? Chevron, Texaco, cuando destruyó la selva amazónica ecuatoriana, cuando contaminó, produjo cáncer en comunidades amazónicas del Ecuador, ¿acaso eso no es un atentado a los derechos humanos? El poder mediático, cuando hay linchamiento mediático, cuando juegan con la reputación de las personas, derecho humano establecido en la Carta Interamericana, ¿no? Artículos 11, 12. ¿Acaso no está atentando contra los derechos humanos? Poderes extranjeros, cuando crean embargos, bloqueos ilegales, le niegan medicina a pueblos enteros, le niegan servicios básicos. ¿Acaso no están atentando contra los derechos humanos? Hay que superar esas cosas tan primarias, tan elementales como que solo el poder político puede atentar a los derechos humanos. Y por supuesto que las transnacionales también lo pueden hacer. Presidente, el ELN, hoy Naciones Unidas habla acerca de... No hay problema. Por mí, si hay un problema por Naciones Unidas, por mí no hay problema. Yo tengo tiempo. Naciones Unidas habló hoy acerca de la necesidad de proteger a las víctimas de los conflictos, en especial después de las FARC y el ELN. Sí. Ahora que empieza estas conversaciones, ¿cuál es su mensaje para todas estas víctimas que estarán siguiendo muy de cerca? Bueno, obviamente un abrazo solidario. Claro que los acuerdos de paz deben incluir reparación a las víctimas, pero también, como dije en la declaración de prensa, hay otro problema adicional. No todo el mundo se acoge a la paz. En todos estos movimientos irregulares, no armados, tienen una organicidad, tienen una estructura, una jerarquía, pero también tienen cierta porción de gente que solo vivió de eso, de las armas toda su vida. Cuando se desmovilizan no saben qué hacer, no devuelven las armas, se dedican, ojalá no sea el caso en el caso colombiano, pero ha ocurrido en otros países, a la delincuencia común, etcétera, y hay que estar prevenidos para aquello. ¿Okay? Gracias.